Hola, mi nombre es Chris y bienvenidos a un día en mi vida con 2 trabajos. Antes de nada quiero aclararos que yo soy artista, desde hace 2 años me estoy tomando muy en serio mi arte, pero no me gano la vida con esto. A pesar de eso, yo lo considero un trabajo porque le invierto muchísimas horas, tiempo y dedicación, pero lo que me da de comer es mi otro trabajo. Yo trabajo en una tienda de ropa, he estudiado historia del arte, así que supongo que siempre vi el arte como algo que admirar de otras personas y no me vi yo como artista hasta hace poco relativamente, pero llevo toda la vida dibujando y ahora sé que es a lo que me quiero dedicar, así que sí, esa soy yo y vamos a ver un poco cómo es mi mañana. Buenos días, van a ser las 8:30, aún no son. Estoy aquí con mi desayuno, nada del otro mundo, unas tostadas. Y nada, vamos a empezar el día. Voy a desayunar, me prepararé y me iré a trabajar. Yo trabajo en una tienda de ropa que está aquí en la ciudad, pero no está cerca de donde yo vivo, entonces tengo que coger el autobús para llegar. Y al final mi trabajo es de 25 horas semanales, lo que quiere decir que no es media jornada, pero es un poco más de media jornada. Tengo tiempo para dedicar a mi arte. No es como si tuviera un trabajo a tiempo completo, que sería muy difícil sacar tiempo. Tengo tiempo, pero aún así te tienes que organizar para hacer las cosas. No me puedo dejar a la improvisación, porque si improviso muchas veces no me va a apetecer hacer nada y yo me lo tomo muy en serio, entonces me tengo que organizar siempre para que pueda hacer las cosas. Así que el plan hoy es ir a trabajar, son 5 horas, pero entre que voy y vuelvo no son 7, pero casi 7 horas, con lo cual es mucho tiempo fuera, entonces es bastante mierda para comer. Pero cuando llego tengo tanta hambre, estoy tan cansada que muchas veces si tengo comida pues como, y si no la tengo y tengo que ponerme a cocinar, no lo hago, entonces me hago como una merienda y luego en la cena pues ceno más fuerte, que no es muy bueno, pero es lo que hago. La idea para hoy es, cuando llegue del trabajo, alimentarme de la forma que sea y ponerme a dibujar. Quería hacer dibujos en mis cuadernos. Ahora mismo es que no sé cuántos tengo, pero creo que solo tengo uno de dibujo realmente, que es muy pequeñito. Y entonces no es muy guay porque no puedes hacer nada como muy grande, tiene que ser todo pequeño, entonces no es muy guay para dibujar, pero es lo que tengo ahora y me he propuesto terminármelo, entonces voy a dibujar ahí y a lo mejor hago algo en el grande, pero el grande es para pintar y no sé si me apetecerá ponerme a pintar. Y después, a última hora, no sé si daré un paseo o haré alguna cosilla, pero bueno, es bastante ya para todo el día. Entonces nada, voy a desayunar y luego me prepararé para irme. Tengo sueño. Hola, vaca. ¡Ay, qué lindo! Hala, hasta mañana. Se te ve, Frank, mira. Qué increíble, este vídeo va a ser épico.
Hola mi amor, hola mi osito. He vuelto. Estoy muy cansada, la verdad. Bueno, esta va a ser mi comida. Bocadillo que me he comprado en la panadería que hay al lado de mi trabajo. Porque la verdad no me iba a poner a cocinar. Estaba claro lo que iba a pasar. Y así pues al menos me alimento un poco. Y luego puedo seguir con el día porque no puedo. Así que nada, ha ido bien el día hasta ahora. Necesito un mini descanso, entonces creo que voy a parar un ratito, veré algo en la tele, ¿sabes? Y estaré un rato tranquila y luego ya me pondré a dibujar. Así que nada. En un rato sigo. Hola. Al final he descansado 1 hora entera. Entonces, bueno, la verdad es que lo necesitaba porque llegué bastante reventada. Ahora voy a dibujar un rato y no sé qué me saldrá ni qué voy a hacer, pero bueno, me voy a poner. ¿Qué cosa más horrible? Es una tortuga muy fea. En realidad es linda, pero es diminuta. Es como... ¿Qué es esto? No lo sé.
llevo como 1 hora y media dibujando y esto es lo que he hecho. Bueno, la mitad de las cosas me han gustado y la otra mitad no. Esto no me ha gustado nada. Lo único que me han gustado son los dibujos pequeñitos que he hecho aquí, pero vamos, son garabatos que no tienen mucho sentido. Todo esto viene porque me apetece mucho hacer una ilustración, una cosa, algo con ranas y sapos, porque las ranas y los sapos me parecen animales muy graciosos y me gustan. Y quería hacer cosas con ellos, entonces intenté hacer aquí como una especie de esbozos de ideas y tal, y no me ha gustado nada, o sea, esto, nada. Después aquí hice esto que sí que me gusta, porque además me gusta mucho mezclar diferentes texturas cuando dibujo. Entonces, esto como que utilicé bolígrafo para hacer el contorno de las flores y del jarrón y quedó como más definido y tal. Y para hacer las palomas las hice todas en sucio con los propios lápices y me gusta la mezcla de texturas y sí, me gusta mezclar texturas distintas. Entonces creo que quedó bonito. Después aquí hice una cocina antigua, porque la verdad que me parecen muy inspiradoras las cosas antiguas, los objetos antiguos y los entornos así como viejos. Y creo que hay mucha belleza en cosas así de antes. Y vi esta foto en Pinterest de esta cocina, era una foto con muchas más cosas, tenía toda la pared llena de cosas y tal, pero no me apeteció hacerlo todo. Lo que más me llamó la atención fue la cocina. Y simplemente hice eso porque me gusta la forma de las patas, bueno, quise hacer un poquito la silueta y tal, pero está muy pobre, le falta algo. Y luego hice este de aquí, que es el que más me gusta de todos, porque me encanta, que es súper colorido, eso, que tiene un montón de vida, de alegría, los colores todos me encantan y me encanta esta forma de dibujar que es es súper infantil, con los trazos muy marcados y los cambios de color nada suaves sino brutos, pero sin embargo me parece que transmite mucha fuerza y me gusta. Entonces este también seguramente lo aproveche y haga algo más grande con él, o al menos, quiero decir, si queda así pues queda guay, y si hago algo más grande pues creo que me podría gustar, y esto también. Entonces creo que ha estado guay porque ha sido una sesión de práctica y de simplemente experimentar, y hay ideas que me gustan para hacer pues una pintura más grande o un dibujo más grande. No sé muy bien qué técnica usar, pero me ha gustado un montón, así que me lo he pasado bien. Y ahora supongo que no sé muy bien qué hacer, porque hay unas cosas que quería marcar, a lo mejor lo hago ahora. Y después pues poco más, porque son las 8:30 ya, o sea que no me va a dar para mucho más ya la tarde. Pero a lo mejor hago eso. Pues ahora voy a proceder a... bueno, esto ya lo puse en el marco, que es una ilustración muy bonita que me regaló una amiga hace ya tiempo, pero no la tenía propiamente marcada. Entonces la voy a marcar otra vez porque está mal colocada y tiene polvo y está mal. Y luego la voy a pegar en la pared. Y aquí no sé muy bien qué voy a poner, porque creo que no cabe el tamaño de... Bueno, aquí tenía esta lámina, pero no me apetece seguir teniéndola. Y el formato que tiene este marco creo que no es... O sea, que ninguna de las láminas que tengo sirve para aquí.
tengo que aguantar un buen rato. Sí, yo la veo bien así. Qué bonita. Bueno, pues yo voy a cenar mi cenita. Tengo muchísima hambre porque no comí demasiado, entonces me muero de hambre. Así que nada, voy a terminar el vlog aquí porque realmente después de esto me voy a ir a dormir. A lo mejor leo algo o veo algo rápido, pero no creo que aguante porque estoy ya bastante cansada. Ha sido un día largo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Si te has quedado hasta aquí es porque eres muy guay. Eres muy guay. Gracias. Y nada, nos vemos en el próximo. Un beso. Adiós.